Gracias y bienvenidos a este panel, muy interesante, porque yo creo que aquí al final lo que estamos es buscando un resumen de esto que hemos platicado a lo largo de varios días, de las iniciativas de las empresas que están teniendo una conciencia mayor en términos de la sustentabilidad y hemos visto que paga y paga bien. Y lo decimos por un tema justamente de eficiencias operativas y también de esta gran demanda que están representando o registrando los bonos verdes y otros mecanismos de financiamiento, no solamente, bueno, en México ha sido también muy importante y en todo el mundo. Gracias, porque aquí tenemos ya el ejemplo vivo y directo de las iniciativas. Y me gustaría comenzar, si me lo permiten, con Alejandra, que es directora global de sustentabilidad de Grupo Bimbo, platicar, sé que es muy complicado, lo decíamos un poquito tras bambalinas, hacer un resumen, han hecho tantas iniciativas, están trabajando, preparando, pero ¿cuál podrías o cómo podrías resumir o identificar los vectores más importantes de la estrategia de sustentabilidad de Grupo Bimbo? Buen día a todos. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en este panel y platicarles de lo que hace el Grupo Bimbo en materia de sustentabilidad. Primero que nada, uno de los mensajes que quisiera darles es, la verdad es que en la compañía desde nuestra fundación hemos seguido al pie de la letra lo que es hoy nuestra filosofía, que es ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Y por ello hemos desarrollado una estrategia de sustentabilidad que tiene 3 vertientes fundamentales. Una tiene que ver con todo el tema de nutrición que le llamamos Alimentamos un mundo mejor para ti, que por cierto Alimentamos un mundo mejor es el propósito de la compañía y así lo explicamos. Para ti tiene que ver con todo el tema de la nutrición, cómo hacemos recetas simples y naturales y también ofrecemos nutrición en cada bocado y los retos que tenemos en ello de cara a la transparencia y el entendimiento de los productos que generamos. El segundo tema va muy de cara a la comunidad, que es para la vida, y aquí lo que hacemos son las actividades que hacemos en relación a la comunidad. Aquí tenemos ejemplos claros como nuestros programas del Buen Vecino, que tenemos arriba de 400 programas del Buen Vecino a nivel mundial. Estamos trabajando fuertemente en acciones de diversidad al interior de la compañía. Y me voy al tercer vertiente, que es para la naturaleza, y aquí seguramente todos han escuchado algunos de los ejemplos que tenemos en nuestro compromiso de emisiones cero netas de carbono al 2050. Desde hace muchísimos años desarrollamos muchas opciones para generar mayor eficiencia energética en nuestros procesos, pero también en una de nuestras subsidiarias tenemos nuestro vehículo eléctrico. Hoy tenemos arriba de 1000 vehículos eléctricos circulando y vamos por más, pero también tenemos otras tecnologías para seguir promoviendo la reducción de emisiones de nuestra flotilla por el uso de gas natural, etanol, etcétera. Y bueno, el último dato que les quiero platicar ahí en el tema específicamente de energía, hoy estamos casi cerrando con arribita del 90% de energías renovables a nivel mundial, energía eléctrica renovable. Tenemos alrededor de 105 techos solares y ustedes lo van a poder ver en nuestras operaciones. Por ejemplo, aquí en el CEDIS Azcapotzalco tenemos todo el techo con un techo fotovoltaico. Entonces, bueno, hemos seguido invirtiendo en tecnologías y en la búsqueda para ser una empresa mucho más regenerativa en temas ambientales. Muchas gracias, Alejandra. Alberto, con estas marcas tan bien posicionadas que tienen en el mercado, ¿dónde está el objetivo o dónde está más bien la estrategia que ustedes han seguido en materia de sustentabilidad con un acercamiento tan íntimo, diría yo, incluso con los consumidores? Claro que sí. Bueno, Roberto, primero muchas gracias por la invitación a Forbes México, ¿no? Y a ustedes por tenernos aquí. En nuestra planta de Irapuato tenemos diferentes programas y los dos que podría decir que son los más relevantes, uno es la utilización del agua y reutilización de la misma, que desde hace 15 años reutilizamos todo el agua que tenemos nosotros en nuestro proceso, significando alrededor de 33,000, ¿no?, millones de metros cúbicos de ahorro al año. Y evidentemente, ¿no?, esto es un gran beneficio que traemos no solamente a la compañía, sino al resto de la sociedad. Y tenemos, ¿no?, para llegar a tener este tipo de acciones, tenemos dos programas muy importantes. Uno, los premios de sustentabilidad internos,
que es para que los colaboradores puedan traer ideas, proyectos y acciones a la mesa en diferentes ámbitos que van desde reutilización de los recursos, reciclaje, sostenibilidad, ¿no? Gas invernadero, marcas responsables, operaciones responsables, como también un programa muy importante con nuestros proveedores, de proveedores de excelencia. Regularmente nosotros como empresas tenemos mejor acceso a información y a nuevas tecnologías y no necesariamente nuestros proveedores. Lo que buscamos es que los proveedores que utilizamos en México, en nuestra planta de Irapuato, tengan a su alcance buenas prácticas en temas de sustentabilidad y los apoyamos para que se capaciten, lo logren dentro de esos procesos y así tengamos un mucho mejor impacto a través de toda la cadena de suministro. Yo te contaría esos dos como los principales. Perfecto, gracias Alberto. Y bueno, pues Raúl, presidente del Consejo Consultivo del Agua, que por cierto platicaba y aclaraba, no es un organismo, no es un órgano de empresas, es un órgano ciudadano. Y en una tarea muy importante, además Raúl tiene muchos años en esta materia, he tenido la fortuna de convivir y coincidir con él en otras compañías, pero hoy, ¿cómo está enfrentando justamente esta situación? Ayer lo platicaba también el presidente, el CEO de Rotoplas, y se me quedó muy grabado diciendo que no necesitamos esperar a que venga la gran catástrofe de la falta de agua, porque hoy ya no, a veces nos quedamos sin agua por algún motivo. Es decir, como que estas cuestiones las hemos tenido ya, hemos visto la cara más desagradable de no contar con este líquido tan vital. Sin embargo, todavía hacen falta muchas de las cosas para que, como una estrategia integral que precisamente le dé un cuidado y una mayor atención a este líquido vital. Lo comentamos, las empresas grandes lo tienen, pero ¿y el resto? ¿Cómo hacerle, Raúl? Exacto, gracias Roberto. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a Forbes México y bueno, pues compartir este panel con grandes amigos como Ale y Alberto, que nos une mucho la idea de qué podemos hacer por un México y un mundo mejor en el tema de responsabilidad hídrica. De verdad que saludo este tipo de iniciativas, de espacios, de interlocución con la gente, con quien nos están viendo de manera virtual, para poder hacer esa conciencia, Roberto, esa sensibilización del tema, particularmente del tema de agua que nos ocupa. Si bien estos 3 días que han tenido ustedes aquí en estos foros de economía verde y desarrollo sostenible abarca una serie de temas ambientales de los ecosistemas, creo que el tema del agua es un tema fundamental. Si bien lo dice, es un tema de cultura, es un tema de que debemos de generar esa sensibilización del cuidado y el uso sustentable del agua. Lo acabamos de ver hace unos pocos meses. Tristemente no aprendemos el ser humano, nosotros mismos sabemos que el cambio climático llegó para quedarse, pero que nosotros mismos hemos generado, nosotros mismos como seres humanos hemos generado esos problemas. Nosotros mismos destruimos los ecosistemas, nosotros mismos estamos deforestando bosques, contaminando ríos, arroyos, y evidentemente esto tiene consecuencias, estas facturas se están cobrando. Lo acabamos de ver ahora recientemente, no solo en México, en el norte del país, en el caso que fue muy mediatizado de Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, que dicho sea de paso, vimos ahí, Roberto, Ale, Alberto, la solidaridad y la empatía del sector empresarial en favor de la población. Cuando no había agua, con esa escasez del agua, las empresas utilizaron muchas de sus herramientas jurídicas que los marcan la ley para poder ceder temporalmente las concesiones de agua al organismo de agua y drenaje de Monterrey para que la población tuviera agua. Y son temas que hay que saludar, pero que son temas, como bien decía Roberto, que debemos de prevenir. No debemos reaccionar, debemos ser proactivos. Y es un tema de cultura y también de normas. En el panel anterior que nos tocó estar en el público, escuchamos cuál es mucho de la problemática de este tema dentro del sistema jurídico de nuestro país. No necesitamos más leyes, lo que necesitamos es cumplirlas y lo que necesitamos es tener un tema de planeación. México, país, la administración federal creo que adolece un poco de una mayor planeación en el tema del sector hídrico. Tenemos un plan nacional hídrico que se está tratando de llevar a cabo, pero que por falta de recursos no se ha podido de manera cumplir y falta un tema, Roberto, muy importante, que es dedicarle, lo platicaremos más adelante en mi siguiente intervención, dedicarle más recursos a la infraestructura hídrica. Pero primero hay que ver la necesidad
de generar conciencia, todos. Decían en el panel anterior, y es una frase que hemos acuñado mucho en otros órganos, no somos el problema, todos queremos ser parte de la solución. Y el Consejo Consultivo del Agua, que está conformado, que es un organismo ciudadano, plural, independiente, que está conformado por una parte muy importante académica, el talento de la academia pública y privada que está con nosotros, la parte social. Todas las organizaciones no gubernamentales sociales dedicadas al tema del agua están apoyándonos. Y, por supuesto, la parte fundamental del sector empresarial, de aquellas empresas responsables en el tema del uso y cuidado sustentable del agua. Claro, sí, y un poco me regreso a las marcas porque también esta conciencia, esta acción inmediata y necesaria de los consumidores. Nosotros somos los que estamos determinando en muchos sentidos, somos incluso diría el primer eslabón de esta cadena que sigue justamente con las empresas. Y lo digo porque hoy, en su caso, específicamente con Agra y Bimbo, tienen un tema, los empaques, ¿no? O sea, un poco partiendo de ahí que los consumidores también comencemos a tener mayor conciencia de cómo depositarlos, qué hacer, etcétera. Ha sido una tarea bastante complicada, compleja, se ha atrasado, no ha avanzado como uno quisiera, y esto ha obligado prácticamente a las compañías a avanzar. En esa materia, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el Grupo Bimbo? ¿Qué es lo que está haciendo Conagra? Porque además viene la política pública que ayuda a acelerar, a veces no de la manera más apropiada, pero sí viene a acelerar mucho y a veces sin tener una conciencia clara de la relación, de la correlación que hay entre el consumidor y la empresa a través de ciertos productos. En el caso de Bimbo. Bueno, yo creo que esto viene en dos vertientes. Primero, definitivamente nosotros como empresa y en Grupo Bimbo lo hemos tomado así, debemos de actuar primero hacia el interior. Y lo decía hace rato Raúl, el tema de la eficiencia de nuestros procesos, nuestras iniciativas para hacer mejor, de mejor calidad y con menor uso de recursos cada uno de los productos que fabricamos es súper importante. En el tema de agua, por ejemplo, hemos buscado siempre dentro de nuestra parte operativa dos vertientes. Aunque no somos una industria intensiva en uso de agua, sí utilizamos agua para la limpieza. Entonces, nuestras principales iniciativas es la reducción del consumo de agua en limpieza, asegurando la inocuidad de nuestros productos. Entonces, tenemos muchas pruebas de tecnología y demás para hacer limpiezas en seco, limpiezas diferenciadas. También buscamos el uso de la tecnología en la descarga del agua residual. Tenemos en todas nuestras operaciones de México, reusamos el agua tratada residual en riego, lavado de vehículos y demás, buscando siempre que esa tecnología nos permite el reuso del agua y reducir el consumo de otro tipo de aguas. La recuperación de agua pluvial, etcétera, etcétera. Pero también trabajamos en la parte comunitaria, en asociaciones como los fondos de agua. Participamos en el Fondo de Agua Capital o Charco Bendito, de tal forma que hagamos acciones con la comunidad que les permitan entender de mejor forma cómo pueden reducir su consumo de agua, a la captación de agua de lluvia con programas como escuelas de lluvia, cómo pueden utilizar o reducir su consumo de agua en casa, etcétera, etcétera. Entonces, debe de ser una participación desde ambas canchas, desde el interior, hacer empresas más eficientes, el uso de la tecnología y el aprovechamiento de esa tecnología, y cómo ante la comunidad le compartes esta información, esta tecnología y participas en organismos que te permitan llevarle a la comunidad este tipo de acceso a la información y de tecnología que les permitan ser mucho más eficientes también en su día a día. Entonces, reciben productos más sustentables y también reciben información que les permite ser más sustentables en su día a día. Ahora, yo le sumaría, Alberto, más sustentables y al mismo tiempo saludables, que eso es uno de los grandes, es como la extensión quizás de esta estrategia de lo que hemos visto de sustentabilidad, porque también es ampliar el propósito. En el caso de Conagra, ¿hacia dónde va? ¿Qué avances ha tenido ese siguiente paso? Claro que sí. Específicamente, ¿no?, lo que nos comentaba, sabemos que ahora estamos en un entorno donde el consumidor está mucho mejor informado. Las empresas y el gobierno tienen parte de la responsabilidad de que pase esto, y algo que les puedo compartir: Conagra no utiliza ningún tipo de conservador en ninguno de sus productos. Eso nos permite, ¿no?, llegar al consumidor sin que tengas que agregarle algo extra que nosotros como consumidores no necesitamos, ¿no?
¿Cómo lo logramos? A través de mucha innovación en nuestros procesos, utilizando combinaciones de calor, empaques que se cierran al vacío, etcétera, pero que nos podemos asegurar que la gente obtiene realmente lo que necesita. Ese es uno de los avances que te puedo compartir, Roberto. Muchas gracias, Alberto. Ahora, el tema, justamente, aquí hay un factor importantísimo que tiene que ver la innovación tecnológica, el desarrollo. Esto es algo constante. Las empresas que ustedes representan han hecho el trabajo no a partir de la pandemia, que quizás aceleró la conciencia sobre estos temas. Ese es un trabajo que lleva muchos años y ahí hemos visto los resultados. Pero en el caso específico del agua, ahí lo que adolece es el tema del uso inadecuado, del desaprovechamiento, del desperdicio. El campo es el principal ejemplo, ¿no? El campo absorbe, utiliza mucha agua, pero desperdicia mucho también. Las industrias no. Ahora el caso de Monterrey que decías, cuando algunas voces acusaban a las empresas productoras de cervezas de ser las culpables de acabarse el agua, pues en realidad veíamos y se demostraba que que al contrario, cuidaban más el agua porque era uno de los principales, es su principal materia prima y suministro. En el caso del agua, y viendo desde el punto de vista ciudadano, Raúl, ¿se podrá lograr un avance sobre esa conciencia de no desperdicio o qué es lo que están haciendo desde el Consejo? Sin duda, Roberto, tocas un punto fundamental, el tema de los usos del agua en el país. Los mitos y realidades. Se habla mucho y lo que decía Alberto, hay desinformación, lo que decía Ale, a veces esos huecos los llena alguien de manera quizá con un sesgo no apropiado. Realmente, para muchos que no están familiarizados con el tema de los usos consultivos del agua, el uso del agua en el país, como bien lo dices, del 100% del agua, el 76% del agua que maneja a la Comisión Nacional del Agua a través de concesiones, de acuerdo a la ley, los usa el campo. Desgraciadamente, de ese 76%, cerca del 60% se desperdicia. Entonces hay un tema importante que ahorita comentaré. El 14% restante, el 14% lo utiliza el sector público urbano, el uso doméstico, el que estamos nosotros, 5% la parte de generación eléctrica, excluyendo las hidroeléctricas, y solo, como bien lo apunta, solo el 5% la industria autoabastecida. La industria autoabastecida, esta es decir, la que tiene una concesión para poder extraer agua directamente de un pozo profundo. Ustedes saben que son aguas subterráneas o aguas superficiales que vienen de presas, en este caso las aguas subterráneas a través de una concesión. Aquí el tema es que las empresas, bien lo dices, fueron injustamente satanizadas, mucha de esta industria, porque no solamente el sector empresarial, en la gran mayoría, no solamente es el que más paga, el que paga una tarifa importante, porque hay diferenciación de tarifas, hay quienes no pagan el agua. Segundo, hay quienes dan un mayor uso y mejor uso independientemente de lo intensivo o no que sean sus procesos. Tercero, y fundamental, la mayoría de las empresas tratan el agua. Lo decía Ale hace un rato, dan un reuso al agua que es muy importante. Y esto habla también de generar una conciencia en el uso del agua. Evidentemente hay empresas que son intensivas, como las refresqueras, las cerveceras, las de acero y otras más, pero cuidan mucho sus procesos. Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer, Roberto? Lo que tú decías, aparte de generar conciencia, también establecer una claridad en un marco de una política pública hídrica que le dé al sector empresarial, y ahora solamente hablo por el sector empresarial en este momento, le dé una certeza jurídica en el tema hídrico. El que no se cambien las reglas del juego, podemos hablar más adelante o en otra ocasión, pero sí se puede, Roberto, sí se puede hacer, primero porque la población debe ser consciente de que este tema llegó para quedarse, de que ahorita no debemos olvidar que si bien medio se resolvió el problema porque ya llovió, los huracanes, las tormentas tropicales, no quiere decir que se haya resuelto el tema del agua. El problema del agua es que cada día se está acabando y la distribución es más inequitativa. Claro. Raúl, tocaste un tema crucial que tiene que ver la política pública, porque si vamos armando este rompecabezas, consumidor, empresas, desarrollo tecnológico, visión más saludable, arriba de todo esto está la política pública, ¿no? Hoy nos enfrentamos a un tema que decía que a veces en lugar de acelerar o de entender más la dinámica del negocio, viene a imponer cosas que limitan y en algún momento incluso hasta retrasan los avances que se han logrado. En este sentido, me gustaría conocer, justamente desde tu punto de vista, Alejandra, ¿cuáles son los faltantes o las herramientas o los pasos que debería tener la política pública para que también se sume a este rompecabezas y avancemos más rápido en materia de sustentabilidad en México?
Bueno, sin duda, Raúl tocó un tema súper importante que es el entendimiento de que debemos de cumplir la regulación que hoy existe. Yo creo que hoy hay una regulación bastante clara y entendible de las cosas que tenemos que hacer. Lo que te comentaba de la tecnología, todo el acceso a este tipo de información y tecnología para, en una primera instancia, el cumplimiento de la regulación y dos, también tener la certeza de qué más podemos hacer con esa agua. Por ejemplo, hoy con la norma 1 que tenemos actualmente vigente y la norma 3, esa te permite cumplir con la descarga de aguas residuales y te permite además recuperar esa agua en los usos que te platico, riego, lavado de vehículos y demás, y te da la opción de darle unos nuevos usos a ese tipo de agua. Entonces, es súper importante que entendamos, que tengamos mayor información en todos los sectores. También Alberto lo comentaba hace rato, es decir, cómo también le llevamos esa información a todos los sectores para que entiendan cómo a través del sector privado y cómo a través de otros organismos podemos capacitar, acompañar, enseñar a llevar a cabo este tipo de iniciativas. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra práctica de agricultura regenerativa, hemos trabajado desde el 2008 con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo para determinar, que se llama CIMIT en su versión corta, para determinar una serie de prácticas que nos permiten hacer nuestra agricultura mucho más limpia, es decir, que nos permiten tener o asegurar la regeneración del suelo y la salud del suelo. Este tipo de prácticas, con este aprendizaje que hoy tenemos, el acompañamiento de CIMIT y la infraestructura que pudiéramos tener de los diferentes sectores, ¿cómo las llevamos al campo para que el campo pueda también replicarlas, aprenderlas, llevarlas a cabo y eso nos permita tener en general una mejora en nuestra sociedad? Entonces, como que hay mucha información y tenemos que asegurar una buena coordinación de todos los sectores para hacerla llegar a todos ellos. Coordinación y entendimiento, podríamos ir resumiendo un poco en ese sentido. Alberto, ¿tú Sí. cuáles crees que son los elementos que deberían de abonar desde el punto de vista de políticas públicas a estos objetivos? Bueno, construyendo un poco sobre lo que dijo Ale, que coincidimos completamente, ¿no?, en la mejor utilización de estos recursos. Creo que hay muchos estímulos, por ejemplo, que da en nuestro caso el gobierno de Guanajuato, donde las empresas no solamente participamos por estos estímulos, sino nos encargamos de que sean conocidos para que otros puedan utilizarlos. En el programa que te contaba que tenemos de desarrollo a nuestros proveedores de excelencia, los invitamos a participar en cumplir ciertos criterios que el Estado nos da y que además te premia por cumplirlos. Creo que este es uno de los temas clave. Podemos presumir de haber tenido durante los últimos 60 años que tenemos la planta ubicada en el estado de Guanajuato, pues muchísimos premios y acreditaciones por parte del Estado. Entre ellas el premio de sustentabilidad que se da cada año, el tema de apoyo al campo en las mejores prácticas de uso y de reutilización de agua. Y creo que esto es lo que puede llegar a cerrar muy bien todo el concepto de la mejor utilización de este valioso recurso y que no recaiga solamente en las empresas, sino que también es una coparticipación junto con las políticas públicas. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Ahora, una cosa en materia del agua, que creo que también es importante. ¿Cómo? Ya vimos un caso en México, ¿no? Una compañía cervecera que se tuvo que mudar, hubo el argumento fue que los ciudadanos presionaron, etcétera, defendiendo el tema del agua. Pero al final del día, ¿cómo hacer, Raúl, que haya un entendimiento, pero sobre todo que no se vea como que las empresas llegan y se apropian del agua, se quedan y la ciudadanía padece las consecuencias? Es decir, ¿cómo hacerles entender que al final es un ganar-ganar y no ver o satanizar, lo habías dicho, a las compañías como que se están robando el vital líquido y que están dejando, que están viendo solamente el objetivo económico de sus operaciones sin importar el tema del agua o la disponibilidad que haya para el resto de la sociedad? Sin duda, Roberto, tocas un punto fundamental. Llevas tres muy buenos, todos han sido muy buenos. Creo que el tema fundamental es que la gente debemos de entender que el agua, sin duda, nadie estará en desacuerdo, no podíamos sobrevivir sin ella. Pero también el agua es una palanca de desarrollo económico para los países.
Y es una palanca de desarrollo que, bien utilizada, tiene que estar enmarcada en una política pública. El sector empresarial, el sector productivo de este país no se manda solo. Hay una política pública que está enmarcada en la Ley de Aguas Nacionales, que creemos nosotros que es correcta, que es la que maneja actualmente la gobernanza del agua, las concesiones, prelación, caducidad, descargas, etcétera, etcétera. Ahí está muy bien y creo que todos están colaborando. El tema es que hay que cumplirla, no todos la cumplen. Dos, el tema es que hay que socializar que sin estas empresas que utilizan eficientemente el agua, ojo, es el tema fundamental, eficientemente el agua, pues son las que generan empleo, son las que dan el desarrollo económico regional en el Bajío y en toda la parte, son las que de alguna manera, y hay que decirlo con todo respeto, las que generan impuestos. Déjame, me detengo rapidísimo en el tema de la industria cervecera. La industria cervecera, que es un caso de éxito, entre otras muchas más, en alimentos y bebidas, la industria cervecera ha sido en México, aparte de que es un orgullo que es la exportadora número 1 de cerveza en el mundo, exacto. la parte de la balanza agroindustrial, también es la que ha venido haciendo eficientes cada vez más sus procesos. De hace 15 años se necesitaban más o menos 12 litros de agua por un litro de cerveza. Ahora en la actualidad el promedio anda en 2.2, 2.3. Y no solamente han hecho eficiencia, sino que la utilizan y la reutilizan, la cambian, hacen una serie de cuestiones. Y generan una cantidad de empleos tremenda. Entonces ese es el valor social que debemos de convivir en agua. Cuando decía, y termino este comentario, cuando decían esas voces de que cierren las empresas en Nuevo León, las empresas cerveceras refresqueras, pues era un despropósito total, porque aparte que no se resolvía el problema, porque solamente consumen, y en Nuevo León es menos el promedio, es 4.3 del agua en el total. ¿Y qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la generación de desarrollo económico, de impuestos? La industria cervecera genera solamente por un tema de JEP cerveza más de 60,000 millones de pesos al erario federal anualmente. Entonces, ahí hace falta como también transmitir esta situación del beneficio en común. Ahora, el tema de ustedes que tienen Bimbo, una operación internacional importante, con Agra también presencia en diversos países, las prácticas en materia de sustentabilidad, ¿hay un modelo a seguir? ¿Cómo se encuentra México? Hemos estado como muy acostumbrados que nosotros copiamos o traemos ya, se diseña o se aplica en algún país y luego nos llega 1 o 2 años después, pero hemos visto casos que ha sucedido todo lo contrario, pero me gustaría conocer desde su experiencia qué está aportando México en materia de prácticas de sustentabilidad a otros países en el mundo. Bueno, de parte de Grupo Bimbo, la estrategia de sustentabilidad que fijamos es a lo largo y ancho de la compañía. Entonces, tanto las operaciones como de México, como las europeas, de Estados Unidos, Sudamérica, todas nuestras operaciones de Grupo Bimbo deben de cumplir los estándares que definimos dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad, que como les venía platicando, tiene 3 vertientes, el tramo de la nutrición, la parte social y la parte ambiental, y que va totalmente ligada al propósito del Grupo Bimbo, que es alimentar un mundo mejor. Entonces, pensando en eso, tenemos una serie de ejercicios que es para compartir estas buenas prácticas de las que comentabas. Por ejemplo, el tema de plantas de tratamiento, hemos buscado e innovado mucho en tecnología para lograr el reuso a través de membranas y demás. Y esta misma tecnología es la que estamos replicando en nuestras diferentes operaciones alrededor del mundo. Las prácticas de limpieza en seco y todos los proyectos que estamos haciendo de cara a la reducción del consumo de agua también son prácticas que buscamos recuperar y hacer a lo largo de la compañía. Los sistemas de lavado de vehículos, que son recicladoras, y el 90% del agua que empleamos en el sistema de lavado de vehículos es agua tratada y reusada. Y en estos sistemas también estamos llevándolo alrededor de todas nuestras operaciones. Hoy tenemos arriba de 200 operaciones con estos sistemas de lavado recicladores de agua. Entonces, en realidad, lo que buscamos al interior de la compañía es identificar estas buenas prácticas que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos y buscamos de manera inmediata la réplica a través de todas las organizaciones para que se haga a lo largo y ancho de la compañía. Y México ha aportado, nosotros somos una empresa mexicana, ha aportado muchas de esas prácticas alrededor de los 33 países donde hoy Grupo Bimbo tiene operaciones. Entonces, eso es más o menos lo que hemos hecho. Perfecto, Alejandra. Alberto, en esa misma tónica, ¿qué prácticas se han llevado? ¿México ha exportado hacia otros países donde opera la compañía prácticas en materia de sustentabilidad? Sí, te puedo compartir.
Conagra es una empresa americana, ¿no? Con presencia internacional. Nosotros somos una de las filiales más importantes. ¿Qué nos caracteriza a los mexicanos? Pues la capacidad de hacer las cosas, las ganas de innovar, ¿no? De buscar cosas diferentes. Una de nuestras principales marcas es Actú, las palomitas de microondas, y cambiamos la bolsa y los primeros que lo hicimos y que lo propusimos fue la unidad mexicana. Ahora pueden ver que ya no es una bolsa serigrafiada, que evidentemente tenía más procesos para producirla y un poco de contaminación, y ahora tenemos una bolsa de un tono café ecológica que nos ayuda a cumplir con el desempeño del producto sin arriesgar ningún tipo de food safety, ¿no? Perdón, de calidad en la alimentación, y a su vez también cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad en el medio ambiente. Entonces, no es específico del agua, pero es un buen caso de la energía, la pasión de hacer las cosas diferentes de los mexicanos, de cómo podemos impactar al mundo. Esta bolsa que utilizamos ahora aquí ya se utiliza en el resto de países y tiene un impacto global impresionante. Entonces, muchas veces la innovación, el conocimiento está ahí, pero las ganas de hacer las cosas, de intentar algo diferente, pues tiene que venir de los colaboradores, ¿no? De las unidades locales, y es lo que nosotros hemos podido aportar al grupo. Gracias, Alberto. Y saben igual, eso hay que decir. Hasta mejor. No le cambió ni el Pruébenlas. sabor. Gracias. Oye, Raúl, y el tema ahora, viéndolo un poco desde la perspectiva de la tecnología aplicada al cuidado del agua, porque también hemos visto algunos desarrollos, pareciera que ahí no ha avanzado tan rápido. ¿Cómo se encuentra México en esa materia de tecnología para el cuidado del agua actualmente? Sin duda es un gran reto, una gran ventana de oportunidad que tenemos que ver en esas áreas. Creo que la academia tiene mucho que decir, ha aportado esa tecnología para quienes no la puedan pagar. Las grandes empresas que están aquí tienen esa tecnología, pero ubiquémonos en el centro, en las medianas y pequeñas que no tienen los recursos suficientes, que no tienen los programas suficientes. El tema del campo, hace un rato que hablaba yo del 76% y 60% que se desperdicia. Yo no quiero tampoco satanizar al campo, al contrario, es un llamado de atención para que las autoridades apoyen ese segmento en la tecnología del agua. Ese mediano, esa parte central del pequeño y mediano agricultor, que ojo, es muy importante, porque si ellos, que es la cadena de valor de cualquiera de las empresas, el sector primario, no tienen el agua suficiente, pues no pueden seguir el progreso viable de esta cadena de valor. Hay que apoyarlos. Sabían ustedes que ya el pequeño y mediano agricultor no tiene los programas que existían antes, sobre todo de orden federal, algunos estatales, para el uso suficiente del agua o para la tecnología. Entonces ese tema es, creo que, muy importante. Por eso ahora en el Consejo Consultivo del Agua, que reunimos a todo este talento empresarial, académico y social, lo que estamos diciendo es, felicitamos a los medios como ustedes, Roberto, a que sea un llamado de atención, a que este tema sea permanente. Yo creo que las propuestas están claras, y el Consejo, termino rápido, nos quedan unos minutos, solo ha acuñado 5 rams, muy rápido, no me voy a tener en ellas. Mayor inversión en infraestructura y mantenimiento, ojo las fugas. 2, el tema de la certeza hídrica, el tema de la seguridad hídrica, que es todo un tema. 3, el derecho humano al agua. 4, el tema de la cultura del cuidado y el uso sustentable del agua. Y el último, que es parte de lo que ustedes manejan, es el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Excelente. Pues muchísimas gracias. De verdad vimos ejemplos muy interesantes ya aplicados y con resultados positivos. Gracias y felicidades por todas estas iniciativas. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas.